Cuando Esteban, el esposo de Camila, llamó llorando por la casa de playa que había comprado para la amante, Camila supo exactamente qué hacer. Lo que él no imaginaba era que ella ya estaba 10 pasos adelante desde hacía meses. Y cuando Esteban y la amante entraron a la mansión, copas de champán en las manos, la mirada de shock y desesperación en sus rostros no tuvo precio. Ella no gritó, no lloró, ni pidió explicaciones. Solo observó a los dos congelados frente a ella, mientras levantaba la copa y decía, con la calma de quien ya ganó, bienvenidos a mi casa de playa. A veces, la vida no necesita venganza con gritos o lágrimas, basta inteligencia, tiempo y un toque de ironía. Y esta historia es la prueba viviente de que, cuando una mujer decide reconstruirse en silencio, nadie es capaz de predecir lo que es capaz de hacer. Lucía era de esas mujeres que parecían haber nacido con un don natural para equilibrar lo imposible. Directora de una escuela de prestigio, madre dedicada y esposa ejemplar, ella era el tipo de persona que irradiaba confianza por donde pasaba. A sus 41 años, su presencia era impactante, no solo por la elegancia discreta, sino por la serenidad que inspiraba a quien la conocía. Era respetada por maestros, admirada por padres y querida por los alumnos, que veían en ella una figura casi maternal, firme pero humana. En cambio, Esteban, su esposo, era el retrato del éxito. Con 46 años, comandaba una constructora que prosperaba rápidamente. Juntos, formaban la pareja que todos citaban como referencia, el ejemplo de que amor, disciplina y trabajo duro podían caminar de la mano. Tenían una casa espaciosa, viajes anuales al extranjero y un círculo de amigos influyentes. A los ojos de la sociedad, eran perfectos. Pero la perfección, como Lucía aún descubriría, es un escenario donde las cortinas esconden más de lo que revelan. Detrás de las sonrisas en las fotos y los abrazos en público, existía algo silencioso, casi invisible, una distancia que crecía despacio, como una sombra que se alarga al final de la tarde, sin prisa, pero sin fallar. El día a día de Lucía era meticulosamente organizado. Se despertaba temprano, preparaba el café mientras el aroma fresco se mezclaba con el sonido del noticiero y los pasos apresurados de Esteban arreglándose para un día más de trabajo. Las mañanas eran el retrato de la armonía, él salía besándole la frente, ella sonreía, y ambos partían hacia sus rutinas con la ligereza de quien sabe el papel que debe desempeñar. Por la noche, cenaban juntos, platicaban sobre las tareas del día, intercambiaban planes para el fin de semana. Y, en las redes sociales, exhibían el retrato del matrimonio ideal, una pareja unida, madura y feliz. Los amigos comentaban con admiración, los colegas elogiaban, y hasta desconocidos se inspiraban en esa vida que parecía sacada de una película. Parecían vivir una de esas historias reales que nos hacen creer que el amor resiste al tiempo. Pero, poco a poco, pequeñas fisuras comenzaron a aparecer. Una mirada distraída aquí, una ausencia emocional allá. Lucía comenzó a percibir que, incluso cuando estaban juntos, Esteban parecía estar en otro lugar, no físicamente, sino en pensamiento. Y lo que antes era solo un presentimiento comenzó a tomar forma. El silencio en la cena se volvía más largo. El contacto, más frío. Su risa, más distante. Algo estaba cambiando, y ella, con su sensibilidad aguda, sentía la incomodidad crecer como una marea que amenaza invadir la playa. A pesar de todo, Lucía intentaba convencerse de que aquello era solo una etapa. ¿Cuántos matrimonios, al fin y al cabo, no pasaban por altibajos? ¿Cuántas historias emocionantes de superación no comenzaban justamente así, entre dudas e inseguridades? Ella buscaba razones lógicas, el estrés del trabajo, el cansancio, las presiones financieras. Esteban estaba expandiendo la empresa, cerrando contratos importantes, y tal vez eso explicara la distancia. Todavía creía que el amor de ellos era lo suficientemente sólido para resistir. Y, de cierta forma, se enorgullecía de no ser el tipo de mujer que crea tormentas por suposiciones. Pero había algo que no se callaba dentro de ella, una voz insistente, como un susurro en la oscuridad, diciendo que lo que estaba por venir sería mucho más grande de lo que imaginaba. Y fue así, en ese escenario aparentemente tranquilo, que la primera grieta se abrió en el castillo perfecto. Lucía todavía no lo sabía,
pero estaba a punto de entrar en la fase más dolorosa y transformadora de su vida, aquella en que el amor deja de ser ideal y pasa a ser prueba. Las señales comenzaron como pequeñas olas, sutiles, casi imperceptibles, que Lucía intentó ignorar al principio. Todo comenzó con una simple factura de la tarjeta conjunta, donde aparecían gastos que ella no reconocía. Cenas en restaurantes caros, flores compradas en fechas aleatorias, reservas en hoteles de ciudades que no formaban parte de los viajes de trabajo de Esteban. Al principio, ella buscó justificaciones. Tal vez fueran gastos de la empresa, tal vez regalos para algún cliente, tal vez cualquier cosa que no fuera lo que el corazón ya intuía. Pero, conforme pasaban las semanas, los indicios se multiplicaban. El perfume en el carro, un aroma dulce y empalagoso que ella jamás usó. Los mensajes borrados en su celular, las llamadas urgentes recibidas siempre cuando estaban juntos. Y, lo más inquietante de todo, la mirada distante de Esteban, como si viviera una vida paralela en algún lugar donde Lucía no era invitada a entrar. El silencio entre ellos ahora era casi palpable, y las noches, antes llenas de plática y complicidad, se volvieron frías, pesadas, repletas de ausencias disimuladas de cansancio. Lucía era demasiado inteligente para no percibir lo que estaba frente a ella, pero el corazón humano tiene una habilidad cruel, niega lo obvio cuando lo obvio duele. Intentaba convencerse de que estaba exagerando, que la mente le estaba jugando chueco. ¿Cuántas veces ella misma había aconsejado a amigas en situaciones parecidas? ¿Cuántas veces había dicho, si algo parece mal, probablemente lo está? Y, aún así, ahí estaba ella, racionalizando lo irracional, prefiriendo creer en la imagen del hombre que amaba a ver al extraño que dormía a su lado. La vida seguía en el mismo compás, trabajo, compromisos sociales, comidas de domingo con la familia, pero por dentro Lucía se sentía como una actriz atrapada en un papel que ya no tenía sentido. Y fue en ese proceso silencioso de percibir sin querer admitir que ella comenzó a cambiar por dentro. La mujer confiada y decidida dio lugar a una observadora cautelosa, que ahora notaba detalles que antes pasaban desapercibidos, la sonrisa que escondía al leer mensajes, el cuidado excesivo con el celular. El perfume nuevo que usaba sin motivo aparente. Pequeños fragmentos de una verdad incómoda, acumulándose hasta volverse imposibles de ignorar. Y lo más curioso es que la vida, en esas horas, parece empeñarse en poner pistas en el camino, como si probara hasta donde alguien puede soportar antes de ver la realidad por completo. Lucía sentía el peso de los descubrimientos, pero también algo diferente, una especie de fuerza naciendo en medio del caos. Ya no era más la mujer que se desesperaba ante la duda, sino aquella que comienza a juntar las piezas del rompecabezas en silencio, sin prisa, pero con precisión. Y eso, aunque ella todavía no lo supiera, era el inicio de su reconstrucción. Mientras Esteban creía que podía mantener las apariencias, Lucía estaba aprendiendo a observar, a leer gestos, a interpretar pausas. Era como si estuviera viendo una de esas historias reales que comienzan con una traición, pero terminan con un renacimiento. Cada mirada distante, cada mentira mal contada, cada excusa ensayada estaba moldeando una nueva versión de ella. Una mujer que dejaría de ser espectadora de su propia vida para convertirse en la protagonista de su destino. La confirmación llegó de forma cruel, inesperada y, paradójicamente, liberadora. Era una tarde común, de esas en que el sol parece querer dormirse perezoso sobre los techos, cuando el celular de Lucía vibró con una notificación anónima. Un mensaje corto, directo, casi frío, merece saber la verdad. En el archivo adjunto, una foto, solo una. En ella, Esteban sonreía con el brazo enlazado en la cintura de una mujer joven, de cabello largo y sonrisa provocante. Estaban en un restaurante a la orilla del mar, riendo como dos adolescentes enamorados. Esa imagen, simple y estática, atravesó a Lucía como una navaja. Por unos segundos, se quedó inmóvil, observando cada detalle, la mano de él sobre la cintura de la otra, la mirada tierna, la complicidad evidente. Era como ver desmoronarse un castillo que ella había construido con años de esfuerzo. La foto no dejaba dudas, Esteban tenía una amante. El nombre de ella, descubrió después, era Valeria, una asistente dental de 28 años, bonita,
vanidosa, y aparentemente dispuesta a vivir el papel de protagonista en la vida de un hombre comprometido. Lucía no gritó, no rompió nada, no hizo escenas. Solo se sentó en la orilla de la cama, respiró profundo y sintió el peso del silencio llenar la habitación. Era como si, de repente, todo tuviera sentido, los gastos extraños, el perfume en el carro, los viajes de trabajo cada vez más frecuentes. Y, aunque el mundo se estuviera desmoronando, había una extraña sensación de claridad. Entendió que, a partir de ese momento, no podría seguir fingiendo. La ilusión se había roto, y junto con ella, la imagen del hombre ideal que ella creía conocer. Aún así, había dentro de ella algo que no se dejó dominar por la rabia. Tal vez fuera dignidad, tal vez fuera la fuerza de quien ya vio lo suficiente para saber que la desesperación es inútil. Lucía sabía que gritar no traería respuestas, y que rebajarse no traería paz. Entonces, se quedó en silencio, un silencio que no era debilidad, sino estrategia. Y en ese instante, sin darse cuenta, dio el primer paso rumbo a su propio renacimiento. Esa noche fue larga. Lucía miró el techo oscuro y pensó en todo lo que vivió al lado de Esteban, las cenas, los viajes, las promesas. Se dio cuenta de que, en algún punto del camino, el amor que ella dio se había transformado en costumbre y el respeto que ella ofrecía, en algo que él ya no valoraba. Dolió, por supuesto. El dolor de una traición es como una herida invisible que quema por dentro, una cicatriz que el tiempo tarda en curar. Pero, en medio de ese dolor, nació una lucidez poderosa. Lucía comprendió que necesitaba elegir, ser víctima de la mentira o autora de su propia historia. Y fue ahí, en esa madrugada silenciosa, con el corazón partido y los ojos hinchados, que decidió, no iba a suplicar, no iba a confrontar, no iba a humillarse. Iba a observar. Iba a planear. Y, sobre todo, iba a transformar la humillación en fuerza. A partir de ahí, la mujer herida comenzaba a dar lugar a la estratega. Y lo que estaba por venir, sería el tipo de giro que transforma historias emocionantes en leyendas sobre cómo la inteligencia de una mujer es el arma más poderosa que existe. A la mañana siguiente, Lucía despertó diferente. Ya no había más lágrimas, ni desesperación, ni ese vacío sofocante que la había dejado inmóvil la noche anterior. Había una calma extraña, una serenidad que nacía del dolor, pero también de la claridad. Era como si el corazón, cansado de sufrir, hubiera decidido entregar el control a la mente. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer que todavía dolía, sí, pero que ahora sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que la venganza, cuando se hace con inteligencia, no necesita prisa, necesita estrategia. En vez de confrontar a Esteban, decidió actuar en silencio. Comenzó el día como si nada hubiera pasado, preparó el café, se despidió de él con un beso en la mejilla y fue a trabajar, como siempre. Pero por dentro, ya no era la misma mujer. Mientras él salía, creyendo que nada había cambiado, Lucía ya había trazado un plan. Lo que Esteban ignoraba es que la mujer que subestimó era mucho más astuta de lo que jamás imaginó. La primera decisión fue clara, necesitaba protegerse, emocional, financiera y legalmente. Y, para eso, el primer paso sería reunir pruebas. Contratar a un detective privado parecía una medida extrema, pero Lucía sabía que no podía actuar sin certezas. Llamó a un profesional recomendado por una amiga de confianza y le explicó todo con la serenidad de quien no quiere drama, sino justicia. El hombre, experimentado, se dio cuenta de inmediato de que estaba ante alguien poco común. Lucía no era una esposa desesperada en busca de consuelo, era una estratega en construcción. Mientras el detective iniciaba las investigaciones, ella comenzó a organizar su propia vida en silencio. Abrió una cuenta bancaria separada, movió parte del dinero hacia allá y, discretamente, comenzó a guardar documentos importantes. En paralelo, pasó a observar a Esteban con la mirada fría de quien analiza al enemigo. Cada excusa, cada mentira, cada junta de última hora ahora era registrada mentalmente, como piezas de un rompecabezas que, pronto, revelaría el cuadro completo. Conforme pasaban los días, Lucía sentía dentro de sí una fuerza nueva, casi desconocida.
El dolor todavía existía, pero se había transformado en combustible. Ya no era más la mujer herida, sino una mujer en misión. Y, de forma curiosa, la vida parecía conspirar a favor de su silencio. Esteban continuaba con sus mentiras, creyendo estar en control, mientras Lucía, paciente, calculadora y de cierta forma, hasta compasiva, solo observaba. Por la noche, cuando él dormía, ella revisaba documentos, hacía anotaciones y pensaba en cada movimiento con precisión quirúrgica. Cada día, estaba más preparada. Y cuanto más él mentía, más ella se fortalecía. Era una ironía cruel. Esteban creía que Lucía vivía en la oscuridad, cuando, en realidad, era él quien estaba atrapado en su propia telaraña. Y mientras él reía en brazos de Valeria, creyendo que engañaba al destino, Lucía ya estaba 10 pasos adelante, escribiendo, con frialdad y elegancia. El inicio de una de las historias reales más sorprendentes que el destino jamás había presenciado. El detective no tardó en traer respuestas, y cada una de ellas sería como un golpe preciso, calculado para arrancar las últimas ilusiones de Lucía. En pocos días, regresó con un reporte detallado, repleto de fotos, mensajes y comprobantes. El caso no era reciente, Esteban mantenía la relación con Valeria desde hacía 18 meses. 18 largos meses de mentiras compartidas en la mesa durante la cena, de besos fingidos de buenas noches, de viajes justificados con excusas sobre negocios. Lucía leyó cada página con la calma de quien ya sabía, pero necesitaba confirmar. Y ahí estaba todo, registros de hospedaje en hoteles, cuentas de restaurantes caros, regalos lujosos y, lo peor de todo, un documento preliminar de compra de un inmueble. Una casa de playa de 7.5 millones de pesos. La residencia, lujosa y moderna, estaba siendo negociada por Esteban como regalo para Valeria. Planeaba sorprenderla, comprar la casa en secreto y, según los mensajes interceptados, recomenzar la vida lejos de todo el drama. Lucía cerró el dossier, respiró profundo y solo murmuró para sí misma, lejos del drama, ah. En ese momento, algo cambió para siempre dentro de ella. La mujer traicionada y silenciosa dio lugar a la estratega completa. Lucía sabía que reaccionar con furia sería entregarle a él el poder de destruirla nuevamente, y ella se rehusaba a hacer eso. Decidió que, si Esteban quería jugar, ella jugaría, pero con sus propias reglas. Comenzó a reunirse con abogados discretamente, buscando entender cómo proteger sus derechos sin levantar sospechas. Cada conversación era una clase de frialdad y cálculo. Lucía no quería venganza ciega, quería justicia inteligente. Con cada nueva información, fortalecía su plan, ajustaba detalles y mantenía las apariencias con una perfección casi teatral. Seguía sonriendo en las fiestas, cenando al lado de Esteban y escuchando sus historias ensayadas, mientras, por dentro, dibujaba el mapa de la victoria. Lo más impresionante es que, incluso ante tanto engaño, mantuvo su compostura, no por orgullo, sino por estrategia. Entendió que la mejor forma de ganar era hacerlo creer que todavía estaba en control. Y el destino, con su ironía habitual, parecía divertirse con la trama. Mientras Esteban idealizaba el paraíso con la amante, Lucía ya visualizaba el escenario del contragolpe. Cada detalle de la casa de playa, cada transacción financiera, cada documento a nombre de la pareja se convertía en una pieza clave de su plan. Con el tiempo, aprendió a transformar el dolor en combustible y el silencio en su mayor arma. Las lágrimas, antes constantes, dieron lugar a anotaciones precisas en una libreta escondida en el fondo del closet. Y ahí, entre garabatos y fechas, nacía la arquitectura de lo que un día sería su liberación. Lucía no quería solo salir adelante, quería dejar una marca, una lección silenciosa, un recuerdo imposible de borrar. Al fin y al cabo, hay historias emocionantes que nacen del amor y otras, aún más poderosas, que nacen del engaño. Y Lucía estaba a punto de escribir la suya, con pluma firme, sangre fría y una elegancia que dejaría a Esteban sin palabras. Lucía inició su plan con la precisión de un relojero y la calma de quien aprendió a esperar el momento correcto. El primer paso fue retomar el control de la empresa que ella misma había ayudado a levantar, pero que, en los últimos años, había dejado en manos del esposo.
Sabía que los mayores secretos de Esteban estaban escondidos en los contratos, en las cuentas empresariales y en los balances anuales. Fingiendo un interés renovado por los negocios, comenzó a asistir a las juntas, revisar reportes y platicar directamente con los directores financieros. Cada palabra era medida, cada sonrisa, ensayada. Esteban, sorprendido con la nueva fase de la esposa, creyó que ella solo buscaba distracción después de la etapa difícil que habían vivido. «Te ves más viva últimamente», comentó él cierta noche, sin imaginar que esa vitalidad tenía un propósito claro: derribarlo. Lucía respondió con una sonrisa leve y un brindis, mirándolo con ternura, la misma ternura que, meses antes, habría sido genuina, pero que ahora era puro disfraz. Mientras jugaba el papel de la esposa amorosa, Lucía mapeaba silenciosamente las brechas que Esteban había dejado en el camino. Descubrió transferencias sospechosas, inversiones a nombre de terceros y cuentas en paraísos fiscales, todo orquestado para garantizarle a él una salida cómoda en caso de que el matrimonio se desmoronara. La ironía era que, sin darse cuenta, había dejado rastros suficientes para incriminarlo por fraude, evasión y hasta corrupción. Cada dato era una pieza del rompecabezas que ella armaba con paciencia y método. En vez de confrontarlo, Lucía eligió documentar. Guardaba correos, extractos y conversaciones grabadas. Creó una carpeta encriptada en la computadora y otra, física, escondida dentro de un libro hueco en la biblioteca. Era ahí donde reposaba el arsenal que un día usaría para desarmarlo. El poder, entendió ella, no está en gritar la verdad, sino en saber el momento exacto de revelarla. Con el tiempo, Lucía pasó a disfrutar de una sensación que hacía mucho no experimentaba: dominio. Por primera vez desde que descubriera la traición, se sentía en control de su propia narrativa. La mujer vulnerable que un día se preguntó ¿por qué me hizo esto?, había desaparecido. En su lugar, surgía alguien más fuerte, fría y lúcida, una mujer que entendía el juego del poder y sabía jugarlo mejor que cualquiera. A veces, frente al espejo, observaba su propio reflejo y apenas se reconocía a sí misma. «Así es como se renace», murmuraba, acomodándose el collar de perlas que Esteban le había regalado en un aniversario antiguo. Cada accesorio, cada gesto, cada palabra era parte de una escenificación perfecta. Y mientras el esposo creía estar viviendo el auge de su dominio, ella ya lo envolvía en una telaraña delicada, invisible e inevitable. Lo que él veía como estabilidad, era en realidad el silencio que antecede a la tormenta. Y esa tormenta tenía nombre y rostro: Lucía. El momento de actuar llegó de forma casi natural, como si el propio destino hubiera conspirado para ofrecerle a Lucía la oportunidad perfecta. Todo comenzó cuando Esteban anunció un viaje de negocios, uno más, de esos que ahora ella sabía que escondían fines mucho menos profesionales. Pero, esta vez, Lucía no solo lo dejó ir, lo ayudó a hacer las maletas, lo besó en la despedida y le deseó suerte, con una sonrisa serena que escondía una mente en ebullición. Tan pronto como él salió de casa, Lucía hizo lo que venía planeando desde hacía semanas. Llamó al contador de la empresa, al abogado más discreto que conocía y al detective privado, los tres únicos hombres en quienes confiaba. En una larga junta que atravesó la madrugada, detalló su plan con la calma de una estratega militar. Los documentos fueron firmados, los dacias, digitalizados, y una secuencia de acciones fue disparada silenciosamente: transferencias revertidas, autorizaciones bloqueadas y notificaciones confidenciales enviadas a bancos y órganos fiscales. Cuando el avión de Esteban aterrizó en Cancún, él todavía creía estar al mando. Cuando regresara, descubriría que todo había cambiado. Mientras tanto, Lucía escenificaba el papel de la esposa dedicada, enviando mensajes cariñosos y fotos de la casa, manteniendo la ilusión de normalidad. Pero, detrás del tono afectuoso, cada palabra era una pieza cuidadosamente colocada en el tablero. Necesitaba que él siguiera confiado, que no sospechara nada, todavía no. La verdadera fuerza de Lucía estaba en su capacidad de disfrazar la inteligencia con dulzura. Mientras Esteban disfrutaba del lujo con Valeria, Lucía ejecutaba la parte más delicada del plan, la inversión patrimonial. Por orientación jurídica, movió silenciosamente los bienes familiares hacia fondos en los cuales solo su nombre constaba como titular.
La mansión, las acciones de la empresa, los inmuebles en San Miguel y las joyas heredadas de la madre pasaron a tener una nueva propietaria. Y todo hecho dentro de la legalidad, con documentos impecables y fechas retroactivas autorizadas por cláusulas olvidadas en contratos antiguos. Cuando terminó, se sentó en la terraza, observó el atardecer y sintió algo que hacía mucho no experimentaba: paz. Por primera vez, el dolor daba lugar a la sensación de justicia. Pero el destino, siempre teatral, le reservaba el espectáculo final. Esteban regresó del viaje 2 días antes de lo previsto, sorprendido, con un ramo de flores en la mano y una mirada ensayada de arrepentimiento. Lucía lo recibió con la calma de quien nada teme. Cenaron juntos, platicaron, y él, en un acto de falsa humildad, prometió recomenzar, diciendo que quería dejar el pasado atrás. Ella lo escuchó en silencio, con una mirada tan serena que lo desarmó completamente. Al día siguiente, mientras él dormía, recibió una llamada del abogado: el proceso estaba oficialmente protocolizado. La demanda de divorcio, acompañada de pruebas de la traición, de los movimientos ilícitos y del intento de ocultación de bienes, había sido entregada al tribunal. Y, junto con ello, un reporte confidencial fue enviado a las autoridades financieras. Al despertar, Esteban bajó las escaleras y encontró a Lucía en la sala, con una taza de café en las manos y una expresión casi compasiva. «Siempre me subestimaste», dijo ella con calma, antes de salir por la puerta principal sin voltear atrás. La tormenta había comenzado, y Esteban ni siquiera sabía dónde resguardarse. El sol de la mañana bañaba la fachada blanca de la mansión recién terminada, reflejando un brillo casi simbólico, como si la propia luz del día quisiera presenciar lo que estaba a punto de suceder. Allá adentro, cada detalle había sido preparado por Lucía con precisión quirúrgica: las cortinas abiertas, la mesa puesta con copas de cristal, el sonido ambiente suave y un ligero aroma a jazmín en el aire. Usaba un vestido blanco sencillo, el mismo que había usado en el aniversario de bodas que Esteban olvidó el año anterior. Era una elección intencional, una ironía silenciosa. En la mesa de centro, reposaba una carpeta negra con documentos, fotos y reportes. Y al lado, una botella de champán fría, 2 copas y una expresión de calma que rozaba el enigma. Cuando escuchó el motor del carro estacionándose, Lucía respiró profundo. Afuera, Esteban bajó con Valeria, riendo, tomados de la mano, como una pareja que creía estar a punto de iniciar una nueva vida. Ninguno de los dos tenía idea de que estaban a punto de entrar no a una casa, sino a un escenario, y que la protagonista de esa obra ya los esperaba, lista para el acto final. Cuando la puerta se abrió, el sonido de la carcajada de Valeria resonó por la sala, interrumpido abruptamente por la visión de Lucía parada al centro, erguida, con una copa en las manos y la mirada firme. El tiempo pareció congelarse. Esteban se detuvo, palideció, y por un segundo, el aire pareció escapar de sus pulmones. Valeria, confundida, miró de uno a otro sin comprender. «Bienvenidos a mi casa de playa», dijo Lucía, con una voz baja, casi dulce, pero que cortó el ambiente como una navaja afilada. El silencio que siguió fue pesado. Esteban balbuceó algo sobre un malentendido, sobre explicaciones, pero ella lo interrumpió con un gesto tranquilo, abriendo la carpeta sobre la mesa. Una a una, los documentos se revelaron: el contrato de copropiedad, las fotos de la pareja, los registros bancarios, los mensajes intercambiados. Cada página era una confesión silenciosa. «Todo lo que compraste con nuestro dinero, Esteban, me pertenece», dijo, mirándolo a los ojos. Valeria, avergonzada, dio un paso hacia atrás, incapaz de sostener la mirada de la mujer que, sin levantar la voz, desmantelaba toda la ilusión que el amante había construido. Esteban intentó recuperar el control, como hacía con clientes y empleados, pero ahí, frente a Lucía, su autoridad se deshizo. Ella no necesitaba gritar. El poder ahora era de ella, y lo sabía. Tomó la segunda copa, sirvió champán y levantó un brindis silencioso. «A la verdad», dijo, antes de beber un sorbo y caminar hacia la puerta. «Ah, y un detalle», completó, con una leve sonrisa. «La próxima vez que quieras impresionar a alguien con una casa, elige una que no tenga mi nombre en el registro».
Salió sin prisa, dejando atrás el sonido ahogado de la humillación. Afuera, el viento del mar tocó su rostro, y Lucía sintió la ligereza de quien no solo ganó, sino que se liberó. No necesitaba aplausos, ni venganza sangrienta. Su victoria era vivir mejor. Más tarde, esa casa se convertiría en una de las propiedades de lujo más solicitadas de la región, símbolo de recomenzar e inteligencia emocional. Y así, entre risas y recuerdos, Lucía se convirtió en protagonista de una de esas historias emocionantes que hacen que el mundo recuerde, a veces, la justicia viene disfrazada de elegancia. El tribunal estaba silencioso esa mañana gris. El sonido del reloj resonaba en el salón, como si marcara no solo el tiempo, sino el fin de una era. Esteban estaba ahí, con el semblante abatido, los hombros encorvados y los ojos perdidos, bien diferentes del hombre confiado que un día creyó controlar todo y a todos. Lucía, en cambio, parecía emanar una serenidad que no venía de la victoria, sino de la liberación. Se vestía de forma sencilla, pero impecable. No había rabia en su mirada, solo una calma profunda, típica de quien aprendió que la verdadera fuerza está en no rebajarse al nivel de quien intentó destruirla. El juez leyó la sentencia con la voz monótona y predecible de los procesos civiles, pero cada palabra tenía el peso de un nuevo comienzo. Lucía se quedaría con la casa de la familia, la mayor parte de los bienes y, por derecho, la mitad de las propiedades adquiridas durante el matrimonio, incluyendo la mansión a la orilla del mar. Esteban no contestó. Ya no había más argumentos, ni estrategias. Solo el silencio vergonzoso de quien se da cuenta demasiado tarde de que subestimó a la persona equivocada. En los días siguientes, Lucía inició el proceso de reconstrucción de su propia vida. Remodeló la antigua casa, transformando el espacio que antes albergaba recuerdos dolorosos en un hogar ligero y luminoso. Reorganizó el jardín, plantó nuevas flores y cambió los muebles de lugar, como si cada gesto simbolizara el reposicionamiento interno que venía haciendo. Volvió a dedicarse íntegramente a la escuela, implementó proyectos sociales y abrió becas de estudio para adolescentes en situación de vulnerabilidad, algo que siempre había soñado. Pero nunca había tenido tiempo o libertad emocional para realizar. Poco a poco, el respeto profesional que ya tenía se transformó en admiración pública. Las personas veían en ella un ejemplo de dignidad y valor, y Lucía, aunque sin desear los reflectores, se convirtió en inspiración. Era común escuchar historias emocionantes de otras mujeres que, después de conocer su historia, decidieron reponerse también. Y, cuando le preguntaban cómo había logrado soportar todo con tanta elegancia, Lucía solo sonreía y decía, el secreto es nunca olvidar quién eres, aunque alguien intente hacerte creer que no vales nada. Con el tiempo, la casa de playa, ese símbolo de traición, se convirtió en algo totalmente nuevo. Lucía invirtió en remodelaciones, contrató a una decoradora y transformó el espacio en una propiedad de lujo para rentas de alto nivel. Bodas, retiros y eventos comenzaron a realizarse ahí. El lugar que un día representó el auge del dolor, ahora generaba ingresos, prestigio y tranquilidad. Era lo que los sabios llaman transmutar el sufrimiento en poder. Esteban, por su parte, desapareció de las columnas sociales, envuelto en deudas y promesas no cumplidas. Valeria lo abandonó poco tiempo después, irónicamente, pasó a trabajar en una clínica pequeña en la periferia. Lucía seguía firme, viviendo lo que llamaba su segunda juventud. No había rencor, solo gratitud por haber sobrevivido y descubierto que era más fuerte de lo que imaginaba. Era el cierre perfecto de una de las historias reales más inspiradoras, un recordatorio de que la mejor venganza es siempre vivir mejor, más libre y en paz. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas estaciones, nuevos rostros y nuevas sonrisas. La vida de Lucía, antes limitada por las expectativas de un matrimonio que parecía perfecto, ahora era un campo abierto de posibilidades. A sus 45 años, descubrió un placer que antes desconocía, el de vivir para sí misma, sin culpa. Por primera vez en décadas, despertaba sin prisa, hacía café escuchando música y caminaba descalza por el jardín, sintiendo el rocío tocar sus pies. La mansión, ahora rentada a parejas y familias de alto nivel, se había convertido en una de las propiedades más solicitadas de la región.
Todos querían conocer la casa de la mujer que transformó traición en victoria. Pero lo que pocos sabían era que a Lucía nunca le importó la fama o el reconocimiento, lo que realmente importaba era la sensación de paz. A veces, al final de un día de trabajo, subía a la terraza y miraba el atardecer reflejado en las ventanas de la mansión, recordando todo lo que vivió. Y sonreía, no con orgullo, sino con gratitud. Porque entendió que el dolor, cuando se administra bien, es un combustible poderoso para el crecimiento. Había, sin embargo, algo aún más bonito en el modo como enfrentaba el pasado. Lucía no veía a Esteban como un villano, ni a Valeria como una enemiga. Los veía a ambos como maestros involuntarios, personas que, sin querer, le enseñaron a reconocer su propio valor. Este cambio de perspectiva no sucedió de un día para otro. Fue un proceso, lleno de noches silenciosas y lágrimas contenidas. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que el verdadero poder no está en vengarse, sino en liberarse. Por eso, cuando alguien la buscaba pidiendo consejos, Lucía hablaba con serenidad: nunca pelees para probarle nada a nadie. Pelea solo para recordarte a ti misma de lo que eres capaz. Sus palabras resonaban profundo, y pronto su historia comenzó a circular en conferencias, artículos y videos motivacionales. Personas de todo el mundo le escribían, diciendo que su travesía los había inspirado. Era como si el universo, en su infinita ironía, hubiera transformado una traición en un legado. Hoy, Lucía continúa al frente de la escuela, ahora expandida y reconocida nacionalmente. Creó un proyecto llamado Recomenzar, dedicado a mujeres que sufrieron abusos emocionales y desean reconstruir sus vidas. El programa ofrece apoyo psicológico, jurídico y educacional, y ya ha ayudado a cientos de personas a encontrar nuevamente el sentido de vivir. A veces, en entrevistas, le preguntan si todavía cree en el amor. Lucía sonríe, piensa un poco y responde: creo, sí. Pero hoy sé que el amor necesita comenzar por nosotros mismos. Con cada respuesta, el público se emociona y ella siente que su misión está cumplida. En el fondo, entiende que su historia no es solo sobre venganza, sino sobre renacimiento, un recordatorio vivo de que incluso de las cenizas de una traición puede surgir algo extraordinario. Así termina una de las historias emocionantes más inspiradoras jamás contadas, la de la mujer que transformó su dolor en poder y su caída en alas. Y al final, tal vez la mayor lección de la historia de Lucía sea esta: no necesitas vengarte de quien te hirió, basta con convertirte en todo aquello que dijeron que no serías. Porque el silencio, cuando es guiado por la sabiduría, habla más fuerte que cualquier grito. La vida siempre devuelve lo que es justo, y a veces, lo que parece una pérdida es solo el recomienzo de algo grandioso. Entonces dime, ¿cuántas veces ya te has sentido como Lucía, traicionado, humillado, pero aún así de pie? ¿Cuántas veces pensaste en rendirte, cuando en realidad estabas a un paso de reinventarte? Si esta historia te tocó, es señal de que también existe fuerza ahí dentro de ti. Comparte en los comentarios lo que aprendiste de ella, y recuerda, la mejor venganza es vivir mejor. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven conmigo a descubrir otras historias que te van a inspirar a recomenzar, porque el próximo capítulo de tu vida puede comenzar ahora.